Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: la radio y su influyente papel en el desarrollo de las sociedades. Bienvenidos, qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes en un espacio más a través del cual vamos a recorrer este apasionante mundo de la radio. La radio y su influyente papel en el desarrollo de las sociedades. Vaya que sí vamos a disfrutar los que somos hombres y mujeres de radio, los oyentes y los televidentes que también a través de ahora estos formatos duales de radio y televisión también han llegado a encantarse con la radio. La bienvenida también a Elmi Eunice López. Y a Elmi. Hola Juan Carlos Barahona, saludos a todos, gracias por acompañarnos en Foros HRN y TSI. Muy contenta de estar hoy aquí y sobre todo este tema tan importante que abordamos hoy, un tema que deben de conocer todas las generaciones porque la radio nunca va a pasar de moda, y poder explicar un poco más acerca de esa hermosa magia que tiene la radio. Y qué más que hacerlo con nuestros panelistas, los que saben muchísimo más de radio. Quiero presentarles a nuestros invitados este día. Con nosotros hoy el exgerente de Emisoras Unidas, don Nahum Valladares, que nos acompaña aquí en el set. Don Nahum, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, Eunice. Placer estar con ustedes. Con dos grandes de la radio. Gracias, don Nahum, por estar con nosotros. Y también queremos saludar hasta Colombia. Está con nosotros Selene Botero, periodista y creadora de contenido. Selene, qué gusto saludarle nuevamente desde aquí, desde Foros HRN y TSI. ¿Cómo está? Un gusto, muy buenos días. Aquí disfrutando de esta información y seguramente con un grande como es don Nahum, que nos va a dar cátedra con seguridad. Pues yo aportaré mi conocimiento desde los medios de comunicación, pero la radio le rinde un homenaje a don Nahum seguramente. Así es, y todos opinamos lo mismo. Y queremos saludar hasta Panamá. Nuestro tercer invitado es el asesor comercial Top Line, Armando Carrasco, con quien también ya hemos compartido. Nuevamente es un honor que nos acompañe. Armando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos desde Panamá, y definitivamente la radio es una gran oportunidad para los medios de seguir creciendo y poder apostando por esa nueva generación y ese distinto consumo que van teniendo nuestras poblaciones, nuestros nichos de mercado. Yo creo que la radio como concepto sigue viva, pero hay que buscarle la manera de mantenerla en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, es oportuno también poner en contexto que este mes que estamos cerrando, que estamos despidiendo el segundo mes del año, el mundo lo destina o lo conmemora como el mes de la radio. Más allá de que sea un día muy puntual de este mes de febrero, es el mes de la radio. De ahí que hoy el programa, el Foros HRN-TSI, lo estemos destinando a la radio. Y mejor y sentida introducción no pudo hacer nuestra querida Selene Botero desde Colombia para presentar a uno, digo yo, de los últimos, oigan bien esto y escuchen bien esto, uno de los últimos hombres de radio que tenemos en Honduras. Si hay alguien a quien yo personalmente admiro, cuando ya la radio en Honduras está a punto de cumplir los 100 años, es a don Nahum Valladares y a don Manuel Villeda Toledo. Realmente hombres de radio. Hombres a los que la radiodifusión de Honduras les debe rendir, como bien decía Selene, un homenaje eterno. Si hay dos valores, dos hombres en Honduras que realmente han empoderado la radio en el país, son don Nahum y don Manuel Villeda Toledo. A través de estos casi 100 años de historia, no de estar al aire, sino de historia que tiene la radio, don Nahum, ¿cómo ponderar, cómo valorar, cómo dimensionar la influencia que ha tenido la radio? Bien, muchas gracias, Juan Carlos.
A los amigos televidentes un saludo, a Eunice también. Esto de la radio es apasionante. La radio es la maravilla del siglo XX. Por eso hay que conocer un poco los orígenes de la radio. Porque cuando hoy hablamos de la radio, hablamos de escuchar un medio de comunicación. Pero ¿cómo nace este medio de comunicación? A finales del siglo XIX, James Clerk, que era un científico escocés, empezó a hacer investigaciones en el éter para ver si habían ondas que pudieran transitar con el sonido. Empezó a hacer los estudios y el alemán Enrique Hertz empezó a medir la velocidad del sonido en el espacio. Y él descubre precisamente esas ondas en el éter que podían transportar sonido. Y empieza a hacer las mediciones del sonido a través del espacio en las bandas que había descubierto James Clerk. Ahí encuentra él que podía transitar el sonido por el espacio. Por eso cuando hace las mediciones los pone como los kilohertz, Hertz por Enrique Hertz, el alemán. Va pasando el tiempo y allá por el año de 1901, un italiano, Guillermo Marconi, a quien se le considera el padre de la radio, hace el primer ensayo de transmitir sonido desde Inglaterra hasta Terranova. Hiere el espacio, hiere el éter con sonido, y Marconi abre el espacio en 1901 para que pudieran hacerse otras investigaciones para poder transitar a través de las ondas etéreas. Va pasando el tiempo y allá por el año de 1919, otro científico, Frank Conrad, empieza a estudiar, pero en base a los descubrimientos que había hecho Lee De Forest, que era un científico estadounidense que puede capturar los sonidos en un bulbo, lo que se llamó la lámpara de Audión. Allí podía él concentrar música y voces, pero ¿cómo transmitirlas? Había que impulsarlas a través del magnetismo. Y eso es lo que Frank Conrad logra descubrir para que en el año de 1920 se funde la primera estación radiofónica en el mundo. Fue en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, Frank Conrad. Y ahí se emite la primera transmisión de radio. Nace la primera radiodifusora en los Estados Unidos en el año de 1920. Por eso es que hay que ir conociendo esa historia porque es riquísima, no solo en personajes, sino en la influencia que tuvo ese medio de comunicación. Ya había finalizado en 1918 la Primera Guerra Mundial, pero habían quedado las secuelas y la radio era un mecanismo para que pudieran hacerse todos aquellos ensayos de la posguerra, ya para 1920. Y eso da también un conocimiento exacto de lo que podía hacerse para influenciar en las poblaciones en América Latina. Así en 1921 nace la primera radioemisora en México, en 1922 en Cuba. Y si vamos así avanzando, nos encontramos que después de la primera estación de radio que hubo en los Estados Unidos, en 1928 se instala la primera radioemisora experimental en nuestro país, 1928, en una concesión que había dado el gobierno del doctor Miguel Paz Barahona para que se pudieran operar en el éter, para que pudiera explotarse el éter, se lo dio a la Tropical Radio. Y la Tropical Radio fundó una emisora que se llamaba HRV, La Voz del Trópico, 1928. Ahí nace la primera figura locutoril de la radio, Rafael Ferrari García, en el año 1928, que llega a fundar en 1933 la primera emisora comercial de Honduras, en la cual estamos hoy transmitiendo este programa HRN. O sea, estamos hablando de casi 100 años. Casi 100 años. 95, 96 años. Correcto. De la transmisión en Honduras. ¿Cómo no a través de tantos años la radio no ha jugado entonces un papel influyente en la historia misma del país? No, claro. Es que la radio precisamente llegó a eso, a influir. Porque la radio llegó primero en transmisiones de onda corta. No había más bandas que las de 49, 13, 19.
49 y 51 metros. No había transmisiones en amplitud moderada. Eso apareció hasta en los años 1940 en la evolución que tuvo la radio. Recordemos que ahora hay 3 gamas. Está la onda corta, que ya casi no se utiliza, la onda larga, o sea, el AM, y está la frecuencia modulada. Pero en esa evolución fue caminando precisamente la radio, no solo en Honduras, sino que también en el mundo entero. Bueno, y ha pasado un siglo de esa primera transmisión en el mundo, Sí. ¿verdad? Casi 100 en Honduras. Pero después de ese siglo, de esa primera transmisión, le vamos a preguntar a Selene Botero, usted como creadora de contenido y también con larga trayectoria en la radio, ¿qué es lo que hace que la radio contribuya al desarrollo de un país o en la sociedad, Selene? Bueno, complementando un poco de historia y obviamente después de esta maravillosa viaje que nos hace Don Nahum, quisiera decir simplemente que en Colombia la radio nació en 1929 y la radio pertenecía al Estado. En ese momento únicamente era estatal. La radio comercial, como se conoce hoy, nacieron y muy seguramente ustedes escucharon pues han hablado de RCN Radio o han oído escuchar de Caracol Radio. Son emisoras comerciales que nacieron en el año de 1948. Es decir, esa radio comercial en Colombia, para redondear, lleva 76 años y la radio como tal, estatal, tiene en Colombia 95 años. Don Nahum nos recordaba que la radio nació en 1920, pues en 1929 también se escucharon las primeras ondas hertzianas aquí en Colombia. Luego de esta breve paréntesis para complementar un poco lo de Don Nahum y situarnos ya en la geografía de Colombia, quisiera compartir respecto a la pregunta que me hace Eunice. Realmente la radio cumple un papel fundamental en el desarrollo de un país, porque no es solamente el tema de informar. Sabemos que los medios de comunicación cumplen una responsabilidad que es también educar, y en este sentido el estar transmitiendo no solo información, sino llevando complementos educativos, genera una fuerza y un desarrollo muy importante. Tenía un ejemplo claro para este programa de lo que significó en Colombia, por ejemplo, el bachillerato por radio. El bachillerato por radio fue una idea que nació en Colombia, y voy a buscar aquí la fecha. Nació el bachillerato por radio en el año de 1973, y se criaron, es decir, se educaron muchísimas personas que por su situación económica, porque trabajaban, porque eran otros momentos también en el país, accedieron a un bachillerato a través de la radio. Quisiera dar el ejemplo que entre 1973 y en el año 2004, donde finalizó el bachillerato por radio, millones de colombianos pudieron ser bachilleres. Y solo por dar un ejemplo, entre 1977, es decir, a los primeros 5 años ya habían 92.000 colombianos que estaban haciendo su bachillerato radial, y en 1988 fue la primera, dijéramos, la primera camada de bachilleres. Entonces es posible cumplir una función social enorme, y creo que este tema del bachillerato por radio nos da un ejemplo concreto del papel fundamental del desarrollo de las sociedades. Ahorita podríamos hablar de la información, pero comencé con la educación y con este ejemplo del bachillerato por radio. Sin duda, como bien lo remarcaba Selene, cuando la radio tiene o cumple su sentido de emisión, como bien también lo destacaba Don Nahum, cuando la radio cumple su sentido de emisión, bueno, la contribución en todos los ámbitos de una sociedad son inalcanzables, son, digamos que, interminables en cuanto a los resultados. En el caso de Panamá, le pregunto a Armando Carrasco, a quien agradecemos también por estar con nosotros aquí en Foros HRN, ¿cómo ubicar el papel de la radio en la construcción de la cultura y de la identidad en Panamá? Armando, qué gusto que nos acompañes también. No, gracias a ustedes, y definitivamente la radio ha ejercido un papel importante. En Panamá arrancó a
aproximadamente en 1925-1930 con una radio clandestina que se llamaba Radio Tembleque. Y Tembleque era porque el transmisor era tan, vamos a decir, tan criollo que cuando alguien pasaba cerca temblaba. Entonces le llamaban Radio Tembleque. Y fue algo muy popular a inicios de la República. Parte de la historia de Panamá, en 1903 pasa Panamá de ser parte de Colombia, de la Gran Colombia, a ser nación independiente, pero aún vamos a decir que teniendo un dominio de Norteamérica por el tema del Canal de Panamá. Así que había una necesidad no solamente de informarse, sino que mucha más gente en el interior del país que no conectaba con la ciudad capital se enterara. La radio definitivamente ha venido a ser esa interconexión como país, no solamente para las comarcas indígenas, sino para aquellas provincias o lugares alejados de la ciudad capital. Nuestro país, por alguna particularidad, todo, la mitad del país está concentrado en la capital, en el centro. Sin embargo, esos otros 2 millones de panameños que están alejados necesitan de alguna manera comunicarse. La radio ha sido y ha jugado, y todavía lo es parte importante de ese sostenimiento de la democracia de nuestro país, de poder informar, de poder hacer y ser una voz de aquella gente que está lejos para que más gente pueda gestionar algún problema de política pública o algún problema social que es importante. Y esto, la radio genera esa cercanía que no te generan otros medios, quizás por tema de tecnología. La radio sigue uniendo y sigue penetrando. A mí, y en las conversaciones que hemos tenido en los últimos meses sobre el tema de radio, a veces hablamos del concepto de audio, pero sigue llamándose radio, porque no importa cómo lo escuches o por dónde, o qué dispositivo lo reproduzcas, al final el concepto sigue siendo el mismo, o el tratamiento o el formato. Es una responsabilidad muy grande, como dice Selene y el señor Nahum, es informar, es una responsabilidad para con la gente, para con la República, porque informar a diario de lo que sucede en el país, quienes estamos frente a un micrófono, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como comunicadores, como periodistas, y a partir de allí buscar nuevas formas de poder llegarle a ese público, no solamente un público alejado geográficamente del país, sino esa nueva generación que poco a poco va entendiendo que la radio también es parte de ese trayecto, de ese consumo diario. No solamente estoy conectado a Internet, sino también me acompaña diariamente, me informa, me entretiene y por supuesto me educa. La radio sigue siendo, y creo que lo importante es reiterar eso, sigue siendo un bastión importante para ese sostenimiento de la democracia en nuestros países, porque es una ventana para poder expresar las voces de quienes quieren ser escuchados y también que más gente se entere qué está sucediendo en todo el país de una manera inmediata. Y eso sí lo tiene la radio. Son apenas unos ejemplos de lo que contribuye la radio en las sociedades. Nos habla Selene de la educación, nos habla Armando en Panamá en el caso de las necesidades de intercambio en las comunicaciones, pero en Honduras, don Nahum, específicamente, ¿qué acciones marcaron el corazón de los hondureños a partir de esa primera transmisión de 1928 y que contribuyen hasta el son de hoy al país? Claro. Aquí hay una cosa, Eunice, que es importante recalcar. La radio ha sido el medio de comunicación penetrante en todos los países del mundo. Empezó a tener su influencia desde el tiempo de 1920, cuando la primera estación de radio, cuando se forman las primeras estaciones grandes como la BBC de Londres, la British Broadcasting Company, como se funda la WR en Estados Unidos, y así empiezan a las estaciones de radio a tener una influencia tremenda en sus poblaciones. Yo creo que aquí, como Armando bien lo apuntaba, la radio también empezó no solo a comunicar a la humanidad, sino que también a sembrar amistades radiofónicas. Yo recuerdo que allá por la época dorada de los años 50, que fue la época fluyente de la radio, ahí nos encontrábamos nosotros con las amistades radiofónicas, que nos permitía conocer las experiencias de cada uno de los países. Y así entablamos amistad, por ejemplo, en México nos hicimos grandes amigos de las grandes figuras de aquel entonces, como Luis Ignacio Santibáñez, como Pedro Ferriz, como Gonzalo Castellot y tantos otros. Y empezábamos nosotros a conocer cuál era la influencia de la radio en México para poderla trasladar a nuestro país. Y además así era una manera de enlazar la parte cultural,
porque la parte cultural se refleja a través de la música, a través de las presentaciones. Yo no sé si Selene conoció allá en Colombia a una de las figuras estelares de la radio, como fue Juan Harvey Caicedo, un gran amigo mío. Juan Harvey Caicedo era, además de locutor, era periodista, era declamador, era una figura extraordinaria de la radiocomunicación en Colombia, Juan Harvey Caicedo. Conocí a Pablo Ruelas Núñez también, que fue una figura sobresaliente de la narración deportiva en Colombia. En Panamá, yo no sé si Armando conoció a Lorenzo Sánchez Galán, una de las figuras grandes de la radio en Panamá, a René Rizcaya, que trabajó en RPC, que era la estación de los hermanos Eleta, Fernando y Carlos Almarán Eleta. Y así la radio fue dando una comunicación tremenda, no solo en el aire, sino que también para conocer las experiencias de cada uno de los países, a manera tal de hacer esos enlaces culturales. Yo creo que la radio siempre ha tenido un papel preponderante en las sociedades nuestras, y así se ha demostrado. Lo que decía Armando, por ejemplo, mantener la influencia de la radio para que el sistema democrático en Panamá sobresaliera como una de las cosas genéticas que debía de tener ese país. Yo creo que ahí Selene, que también tiene mucha experiencia con esto de la radio, lo que se necesita es conocer los comportamientos de las audiencias en cada uno de los países, porque hay lugares donde se influye más a través de la música, para el caso, a través de las noticias, a través de tantas cosas, pero la radio sigue, y la radio tuvo mayor influencia cuando aparece otra maravilla de la radiocomunicación, el transistor, porque ya la gente ya no era cautiva en frente al Telefunken o a la RCA o el que sea el radioreceptor, no, ya podía andar con un receptor en la mano. El campesino podía andar con su radiotransistor escuchando las noticias, escuchando la música. Yo creo que la radio sigue siendo la maravilla no solo del siglo XX, sino que la maravilla de ayer, hoy y de mañana. Porque va más allá de lo meramente, del meramente papel de informar o de entretener, ¿verdad? Sí. Hay un aspecto en el que la radio ha contribuido notablemente a través de nuestras sociedades. El poder de mediación de la radio. ¿Qué es el poder de mediación de la radio? Es decir, cuando enlaza las necesidades de las personas, de los ciudadanos, de los denunciantes, de las comunidades, con las autoridades de turno. Es ni más ni menos, y en esto vamos a coincidir todos, el papel de construir ciudadanía, que ha sido sin duda uno de los aspectos de mayor influencia de la radiodifusión a través de la historia y a través de nuestras sociedades. Ese poder de mediación que por su inmediatez a la radio le permite resolver los problemas, superar las necesidades, enfocar las necesidades de la gente, es ni más ni menos, Selene, construcción de ciudadanía, y en eso la radio sin duda que ha jugado un papel determinante e influyente, Selene. Sí, definitivamente, y tal como lo mencionas, es que la radio le da voz a quien no tiene voz, porque un campesino, tal como lo decía don Nahum, que anda con su radiecito y está cultivando, un pescador que anda en su lancha con la radio, ¿cuándo va a tocar las puertas para que el presidente o la presidenta o el concejal o el alcalde lo escuche? No es fácil. Entonces, ¿qué papel ha cumplido la radio? La radio ha puesto a comunicar, ha puesto y ha tendido, dijéramos, lazos para que esas inquietudes, esas necesidades, esas quejas, esas denuncias que tiene la comunidad se escuchen de primera mano en las instancias gubernamentales. Definitivamente, y reiterando la frase con la que inicié esta respuesta, la radio le da voz a quien no tiene voz. Y creo que también parte del encanto de la radio es que existe una facilidad para que el ciudadano se comunique con la radio y una inmediatez, que es una de las cualidades primordiales de la radio, porque por muy moderna que sea la televisión, de todas maneras requiere una complejidad esto de comunicarse como ciudadano a través de un canal de televisión. Y también, obviamente, la prensa escrita cumple un papel fundamental en ese enlace,
pero esta inmediatez de que yo tenga un invitado que es el ministro o que es el alcalde de una comunidad y que la gente pueda comunicarse en vivo y decirle y preguntarle de manera inmediata por lo que está ocurriendo en su localidad, pues la radio cumple ese papel de una manera rápida y exquisita. Que quisiera, para no dejar lo que don Nahum mencionó de este señor, de este locutor, también conocido como actor, quien fue Juan Harvey Caicedo. Obviamente lo recuerdo, no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero con la radio también creo que ocurre una maravilla, y es que uno, aunque no los conozca, la voz acerca tanto que uno siente que están en su hogar, que están cerca de uno y que los conoció. Entonces, si respondo, personalmente no, pero sí lo conocí porque las voces acompañan, así como la de Juan Carlos, la de Eunice, la de Don Nahum. Incluso cuando estaba en Honduras muchas veces y en revisión de esto de la radio, y me salgo un minutico, pero es para reconfirmar lo que es la radio y la potencia de la radio. Cuando se hablaba de la voz, decía, es que yo escucho la voz de Don Nahum y yo crecí con Don Nahum, o sea, yo lo escucho a él y para mí es un referente. Yo escucho a Juan Carlos y recuerdo porque en los hogares, en nuestros países, la radio está sonando desde las 5 de la mañana y con esas voces nos despertamos y también nos acostamos escuchándola. Entonces, la voz es un referente. Entonces, Juan Harvey Caicedo es una voz que tengo y que, para responderle a Don Nahum, sí conocí. Y las voces de ustedes han acompañado a Honduras en sus amaneceres, en sus noticias urgentes, y cuando uno escuche atención y seguramente escucha la voz de Juan Carlos, el país se paraliza porque sabe, algo viene, esa voz me habla a mí y está muy cerca de mí. Selene, y esa mediación de la que estábamos hablando, sin duda alguna, que ha aportado para fortalecer la democracia, no solamente en Honduras, sino en el mundo entero. Para el caso, Armando, háblenos de cuál ha sido ese aporte tangible, si nos puede ejemplificar mejor, que ha tenido la radio para fortalecer la democracia y las ciudadanías. Hola, en nuestros países todos han tenido procesos diferentes a nivel político o a nivel democrático, y definitivamente la radio es un espejo o debe ser un espejo del proceso que se vive como país. Panamá pasó de ser un país independiente a vivir en dictadura durante muchos años, y definitivamente la radio fue esa voz o esa oportunidad de entender qué estaba sucediendo, aparte de los canales oficiales que se toma el gobierno cuando todos vivimos dentro de un proceso de dictadura que es complicado. La radio mantiene esa independencia, los medios pelean por mantenerse vivo. Y las voces, como decía doña Selene y don Nahum, esas voces generan credibilidad, generan esa cercanía. Uno escucha esa voz y uno entiende que lo que se va a informar es serio. Y eso debe mantenerse en la radio. El proceso democrático de Panamá durante la dictadura y luego ya con la salida de Noriega, el inicio y este nuevo inicio de este periodo democrático ya lleva muchos años más, ha sido importante porque, porque los problemas de todos nuestros países no se solucionan con un cambio de estilo de gobierno. Los problemas se mantienen ahí de fondo y hay que mantenerlos de alguna manera, abriéndoles esa puerta, esa voz y esa ventana para que más gente se entere qué está sucediendo, no solamente en la ciudad capital o a nivel político, sino también a nivel cultural, porque todos nos comenzamos a conectar como país. Y eso es importante, la idiosincrasia, nuestro folclore, las tradiciones, todo esto es parte del trabajo, y por eso yo decía, la radio tiene una responsabilidad muy, pero muy grande, porque no solamente es para quien la escucha a diario, sino para aquella persona que no tiene otra forma de conocer qué sucede. Ese campesino, que me parece uno de los ejemplos más claros, él se levanta a 4 de la mañana, se va con su caballo, se lleva su radicito. Nosotros aquí tenemos el campeonato de béisbol nacional y es súper divertido ver a la gente que en el estadio de béisbol ellos van con su radio. ¿Y por qué lo hacen? Porque les gusta escuchar al narrador de la radio, porque se dibuja con palabras. Entonces, tú vas a un estadio de béisbol y está todo el mundo con su radiecito con antena de batería, escuchando al narrador de la radio porque es parte de la cultura. Entonces, si no llevas tu radio, como que no eres parte del grupo, pero sí, la radio ha estado presente, estuvo, está y estará en todos los procesos como país,
porque debe ser un espejo no solamente de lo que nos sucede, sino una oportunidad de mirar con perspectiva hacia dónde podemos llegar como país. Esto nos da una oportunidad de lograr que más gente, conocedores, intelectuales del país, gente letrada en algunos temas, pueda hacerse escuchar. Esos criterios nos abren de alguna manera la cabeza como oyentes y como audiencia para conocer que podemos como país ser mejores siempre y cuando cuidemos lo que tenemos como parte de nuestra vida política, nuestra vida pública y nuestra vida social. A propósito de fortalecimiento de la democracia y del fortalecimiento de la ciudadanía, uno no puede dejar de soslayar, don Nahum, el papel que particularmente jugó la HRN, en el fortalecimiento de la democracia a través de los procesos electorales. Desde los tiempos en los que yo no estaba en la radio, yo escuchaba aquellas transmisiones de los procesos electorales que con el paso del tiempo se fue fortaleciendo en cuanto a su estructura, y sin duda, a propósito de ejemplos, uno en estas últimas décadas no puede dejar de soslayar la transmisión de los resultados de lo que han sido los procesos electorales sin la participación de la radio. Yo creo que el liderazgo que la radio tiene y sin duda seguirá teniendo, realmente hace aproximarnos a la influencia, al poder que tiene la radio, ¿verdad? Desde aquellos tiempos uno recuerda que lo primero que se hacía allá en mi pueblo era buscar encender el transmisor para estar pendiente de los resultados. Cuando los periodistas en cabina, los locutores decían urna tal y tal, resultado de la urna tal y tal. Tantos votos. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, y uno que ahora está en la radio, pues le ha tocado vivir desde este lado cómo eso se convirtió prácticamente en un estilo de vida de la gente, ¿verdad? Seguir estos procesos electorales a través de la magia de la radio, de la inmediatez de la radio, ¿verdad? De tener ese transistor a todo volumen, escuchando los resultados y también pendiente de las incidencias de estos procesos, ¿verdad? Ese es el papel preponderante de la radio. Y esto de las informaciones de los resultados electorales en Honduras se viene practicando a partir de 1956. Antes eso no existía. Se iba a elecciones, el pueblo iba, votaba y los resultados se conocían hasta 2 o 3 días después con las publicaciones que se hacían en los periódicos a través de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que en ese tiempo no había ni tribunal electoral, ni comité electoral, ni nada de eso, sino que todo se manejaba desde el punto de vista de gobierno en manejar los resultados de los procesos electorales. Estamos hablando, por ejemplo, del proceso electoral de 1949, cuando gana las elecciones el doctor Juan Manuel Gálvez. Pero eso lo conocimos hasta cuando ya se dio a conocer que había una cantidad de votos que favorecía al doctor Gálvez para llegar a la presidencia. Pero la participación de la radio nace precisamente cuando nace el periodismo radial en Honduras. ¿En qué año? 1953, con la fundación de Diario Matutino. Ahí empieza el periodismo radial. Ahí empiezan las grandes figuras estelares de la radio como Gustavo Acosta Mejía, Rodolfo Brevé Martínez y otras figuras que empiezan a buscar una forma de llevarle la información al pueblo de una manera rápida, expedita, para que pudiera el pueblo estar bien informado. Así es como nace precisamente esa información en los centros de votación, cuando se está dando a conocer cómo van los resultados. Eso ayuda mucho al mantenimiento de la democracia en un país. Yo solo quiero agregar algo que a mí lo que me llamó mucho la atención como parte de esas relativamente nuevas generaciones, es que cuando estaba ese conteo de votos, rapidito pasaba del Paraíso a la Mosquitia. Pasaba de allá, cosa que nosotros trabajamos en televisión también, pero es un poco más lento, pero la radio, eso, y decía la gente, pone la radio porque en cualquier momentito dicen aquí en Ocotepeque, por ejemplo, o sea, los lugares más largos,
cobertura siempre de la radio. Así, la comunicación rápida que se dio también cuando la radiodifusión tenía el enlace con la radiocomunicación de la telefonía, porque ya habían sistemas telefónicos en todos los lugares del país que permitían precisamente que los corresponsales o que gente que estaba ya acondicionada para poder dar información diera todas las noticias en el mismo día, con la rapidez que se necesitaba. Por eso la gente pasaba. Mire, la televisión es maravillosa, pero es un medio cautivo. Para poder disfrutar la televisión hay que estar frente a la pantalla. La radio no. La radio, tú vas en el vehículo, vas escuchando la radio. Vas a donde quieras, vas con el transistor. Ahora también en la telefonía, el celular, tú sintonizas una radio y ahí vas con ella de compañía. O sea que la radio es fiel compañía todavía en estos tiempos. Y qué bueno que menciona eso de los teléfonos, porque aquí ya nos adentramos entonces a esta situación que en muchos países se han encendido las alarmas y es por la desinformación en medio de esta era digital. Selene, ¿cómo la radio logra sostener esa credibilidad al punto que yo tengo muchos compañeros y dicen, si yo no veo algo en redes sociales, por ejemplo, al final siempre retornamos a esos medios tradicionales como la radio para poder verificar si en efecto es verdad o es falso? Selene. Sí. Definitivamente los medios que son llamados tradicionales son los que tienen la credibilidad, porque es que en las redes sociales, donde hoy pues, todos estamos muy cautivos con las redes sociales, pero es que finalmente cualquier persona abre una cuenta, cualquier persona dice lo que quiera. En cambio, cuando uno se enfrenta a un medio de comunicación con credibilidad, con trayectoria, de inmediato dice, si no lo escucho allí, no lo creo. Eso lo pudo haber escrito cualquier persona. Y no nos vamos muy lejos, porque recordemos que el pasado 31 de enero hubo una demanda que se realizó desde el Senado de los Estados Unidos a las redes sociales de TikTok, a Twitter, ya X, y a Facebook. Y tuvieron que pedir, incluso han pedido perdón, el presidente de Meta, se me escapa pues el nombre en este momento, sí, Zuckerberg, ha tenido que pedir perdón porque sabe que se les salió de control el uso de las redes sociales y ellos no han podido manejar la información adecuada para los niños e incluso para los adolescentes. Entonces, recapitulando un poco tu pregunta, si los dueños de estos grandes emporios de las redes sociales saben que tienen falencias en la información y que estas cuentas de las redes sociales no logran la credibilidad y por allí, estábamos hablando de información, la denuncia en el Senado de los Estados Unidos tocaba con el tema del abuso sexual y toca también con estas grandes demandas de la salud de los niños y adolescentes que se han visto afectados por el uso desmedido de las redes sociales y la información que ellos consumen a través de estos medios. Calculemos entonces qué pasa con el día a día y con la información que nos compete. Entonces, ellos mismos pidieron perdón a una sociedad porque se les salió de control y porque cualquiera está subiendo la barbaridad que quiera y los usuarios están teniendo acceso a esas barbaridades y uno como ciudadano todavía sigue pensando, si esto no salió en un medio confiable, si no salió en una marca que yo conozco, realmente hasta ese punto yo no lo puedo creer. Entonces, las generaciones mayores, pues ni decirlo, pero incluso las nuevas generaciones buscan esas redes sociales de los medios de trayectoria y de credibilidad para informarse allí. Entonces estamos diciendo, yo lo puedo escuchar en HRN, pero también tengo las redes de HRN. Es así como puedo tranquilamente, el adulto puede estar con su radiecito, si es que así lo queremos llamar, el transistor, si quiere estar en el campo, si quiere estar en la pesca, donde sea le acompaña. Obvio, un celular ya nos acompaña en cualquier lugar también, pero finalmente mi fuente de información, así sean las redes sociales, no olvidemos, son las redes sociales de los medios con credibilidad. Entonces, yo busco finalmente cualquier escándalo que se suscite y espero hasta que no esté publicado en un medio de confianza, en las redes sociales, no importa, de sus medios de confianza, si es que no las escuché directamente y en vivo en la radio. Sí. Sí, bueno, y aquí internamente estábamos, Selene, recordando de nuevo este tema de los procesos electorales.
a propósito del tema de la credibilidad, ¿verdad? Del tema de la credibilidad. Y es algo que también nos hace a nosotros sentirnos muy orgullosos de HRN, muy orgullosos de la radio, porque en estos tiempos de desinformación, pues la HRN terminaba siendo la fuente de validación de resultados, ¿verdad? Si HRN decía o ha dicho en un proceso electoral no solamente quién gana, sino los resultados de una urna o de un centro de votación, cuánta gente no recurrió al transistor, a la señal de la radio, a la transmisión de la radio para decir, si lo dijo HRN, en efecto esos son los resultados. Sigue manteniendo su sitial, Armando, la radio abierta, a pesar de estar compitiendo con nuevas interacciones como son las redes sociales y multimedios. Tú que también te has desarrollado en este campo, ¿qué valoraciones tienes sobre el sitial que la radio abierta sigue haciendo en esta competencia, pues? Creo que la radio primero debe dejar de mirarlo como una competencia y más como un complemento. Definitivamente algo que decía Selene y me encantó es nosotros como radio y como marca generamos esa credibilidad y esa objetividad que la gente suele buscar cuando necesita informarse. En Panamá se hizo una campaña el año pasado y el año antepasado sobre el tema de la fake news o el bulo, porque definitivamente a través de las redes sociales y por el tema de pandemia había mucha información alarmista, no solamente a nivel social, sino a nivel de gobierno que estaba por allí. Entonces, claro, la gente comenzaba a buscar, se desinformaba, se alertaba. Entonces, comenzábamos a generar un drama innecesario cuando entonces lo que debe ser es buscar información de fuentes creíbles. Y definitivamente la radio, más que mirar a las redes sociales o las aplicaciones o los portales web como una competencia, es más como un complemento de la experiencia de sonido y cómo yo puedo llevar mis contenidos de noticias, de música, de información o foros como este de discusión a otros formatos como el podcast, clips de entrevistas. Entonces, siempre es buscar cómo yo puedo complementar y poder llegarle a esa persona que está en redes sociales y poderla traer a mi medio. Si sucede algo, y mi compañero de trabajo me dijo, sucedió algo, justo Panamá está en periodo electoral, tenemos votaciones en mayo, elecciones en mayo, y la gente va a estar en eso, justo lo que ustedes dijeron, saber quién da primero el resultado, pero decir, ¿sabes qué? Lo escuché en tal emisora primero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque te genera esa credibilidad. Pero esa emisora también debe actuar por delante, anticipándose a ese otro usuario de redes sociales y decir, ¿sabes qué? Escucha los resultados en mi frecuencia en vivo y tratar de generar esa ida y vuelta de tráfico a mi emisora o a mi audio, pero también a través de las redes sociales. Yo trato de no mirarlo como, porque la gente te habla, te habla de las redes sociales como si fuera el apocalipsis de muchos otros medios tradicionales y básicamente no es así. Es buscar nosotros la vuelta a través de tecnología y a través de contenidos de cómo podemos complementar la experiencia de sonido, de audio de nuestros noticieros y poder llevarlo a mucha más gente que no solo es diferente a nivel de rasgo generacional, sino también de consumo de medios. Entonces creo que hay una oportunidad también de poder ir creciendo como radio, evolucionando el tema del sonido, creando nuevos contenidos y cosas que la gente no pudo escuchar en vivo, quizás como esto, lo puede repetir varias veces on demand, de alguna otra manera en los portales de nuestras páginas web. Entonces, sí, las redes sociales hay una tarea dura porque hay que pelear contra la desinformación y es parte de la campaña que se tiene, por lo menos en Panamá, de poder generar y cimentar esa credibilidad que tienen los medios tradicionales, que sabes que escuchaste algo, mejor búscalo y busca una fuente creíble sobre esto para poder realmente iniciar la discusión y no crear quizás un momento de incertidumbre, que es lo que generan estas fake news. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo con Armando. Es como cuando pasó cuando la irrupción de la era digital, ¿verdad? Nunca debimos desde la radio abierta ver la era digital como una competencia para la radio. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Foros HRN TSI. Seguimos en directo con don Nahum Valladares, Selene Botero y Armando Carrasco. La influencia y el papel determinante que la radio
ha ejercido y ejerce en el desarrollo de las sociedades. Seguimos en directo, en vivo con Foros HRN TSI. Decía Armando antes de irnos a la pausa que tenemos que dejar de ver como competencia a los multimedios en medio de esta era digital. A propósito, don Nahum, háblenos de esa evolución de la radio. ¿Acaso todas estas multiplataformas han venido a favorecer o no a la radio? La radio sigue manteniendo su perfil, porque la radio es un medio de comunicación que se ha mantenido durante el tiempo a pesar de las evoluciones tecnológicas que han habido en las comunicaciones. La misma televisión, cuando sale la televisión, ahora las redes y tantas otras cosas. Pero la radio sigue prevaleciendo. Tú hablabas hace poco sobre, por ejemplo, la influencia que pueden tener las radios comunitarias. Las radios comunitarias fueron creadas precisamente en nuestra legislación para poder llegar hasta las comunidades que necesitaban también tener un medio de difusión. Porque vaya, voy a poner un caso. En Sulaco pueden estar escuchando la HRN, pueden estar escuchando otras estaciones con noticias, pero en Sulaco lo que les interesa es los problemas que existen en Sulaco. Entonces, por eso se llaman radios comunitarias, porque cubren las necesidades de la comunidad. Se requiere precisamente no solo transmitir las noticias, sino que también la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, para el caso, si tenemos una radio comunitaria en El Porvenir, en Atlántida, ¿cuál es la influencia que hay en El Porvenir, en Atlántida? ¿Ahí les gusta escuchar la música clásica? No, les gusta la música caribeña, la música. Entonces, es la comunidad tiene precisamente la manera de llegar y difundir lo que necesita dentro de esas comunidades. Por eso las radios comunitarias. Ahora, ¿qué pasó en un tiempo aquí con las radios comunitarias? Que también la participación de la política sectaria fue influyendo porque entonces se le daban los permisos de transmisión de radios comunitarias a candidatos a diputados, alcaldes, que lo que hacían era utilizar ese medio de comunicación para sus intereses, pero no para la comunidad. Pero la radio comunitaria es algo esencial en la vida de mi país. No sé si también en Colombia o en Panamá, Armando nos puede hablar sobre las radios comunitarias. Sí, bueno, a propósito con Selene, ¿cómo en Colombia, Selene, la radio comunitaria, las radios comunitarias han logrado aportar a ese desarrollo en segmentos de la población específicos, pero también históricamente vulnerables, como ha pasado en Honduras? Pensar, por ejemplo, en los pueblos autóctonos, en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, Cele. Sí, definitivamente se cumple una función muy importante estas radios comunitarias porque las cadenas nacionales pues tienen unos intereses informativos que cubran todo el país y eso tiene sentido. Pues si yo estoy en una gran capital, pues obviamente, y estoy cubriendo todo lo que debió ocurrir en Colombia, pues obviamente las noticias de esos municipios alejados pues no son la prioridad dentro de la agenda informativa, como ocurre también en la televisión y como ocurre también en un medio impreso. Entonces, ¿qué llega a suplir esa radio comunitaria? La radio comunitaria se va volviendo en esa localidad donde el tema de la esquina, del barrio, de mi municipio, es muy importante para mi comunidad, pero nacionalmente no tiene ese impacto. Sin embargo, también las autoridades respetan los medios porque medio es medio. Así sea un medio comunitario, y digo entre comillas, así sea un medio comunitario y no es el medio nacional, es un medio de comunicación quien está dando la cara a esa información. Entonces, de alguna manera, como aprendimos cuando aquí en Colombia estaban las cadenas nacionales de televisión, me voy a ir a la televisión, luego nacieron los canales públicos regionales y tomaron un impacto impresionante porque la gente, voy a poner un ejemplo personal, yo era corresponsal nacional y salía en la televisión nacional. Pues resulta que cuando nació el canal regional, que se llama Teleantioquia, y empecé a aparecer en el canal regional, la gente me conocía.
me reconocía si yo iba al banco, si yo iba a un restaurante. Nunca lo había hecho saliendo en la televisión nacional y resulta que ya era famosa cuando salía en Teleantioquia. Entonces, no hay que demeritar esas radios comunitarias o esos medios localizados y focalizados, porque finalmente para la gente que vive allí se convierten en su medio de comunicación vital y de mayor información. E incluso es al que tocan la puerta porque saben que es al primero que van a escuchar, que si ocurrió en mi comunidad y voy a mi radio comunitaria, pues allí voy a ser escuchado con mucha mayor facilidad que luego pasar a una cadena nacional. Y adicional, pues entonces cuando el hecho crece, cuando toma relevancia, pues ya se traslada a una noticia nacional. Entonces, muchas noticias que nacieron en pequeñito en esas radios comunitarias, luego toman una vigencia nacional porque si bien no se les había puesto la mirada, se descubre que cumplían una función primordial y que esa noticia, aunque era local, tenía una relevancia nacional y ameritaba pasar a las grandes cadenas. Y hechos que después se convierten en parte de esa agenda que fija la radio. Armando, bueno, para no quedar incompletos, por favor, díganos brevemente el papel que han hecho las radios comunitarias en Panamá. Y la UNESCO, Armando, ha destacado el papel de la radio, y lo voy a decir textualmente, la empodera como un actor importante y esencial en el mantenimiento y la transición a la paz. ¿Cumple esa función la radio en Panamá de fijar esa agenda y prestar servicios esenciales? Ok, primero la segunda pregunta definitivamente se debe cumplir y es una responsabilidad, y creo que lo he repetido durante toda la conversación, es una responsabilidad que hemos tenido o que tenemos como medios y como comunicadores y periodistas de sostener esa paz, esa tranquilidad, pero también darle voz a quien puede hablar a través de la radio para informar qué sucede. Entonces hay una gran responsabilidad de parte de nosotros como medio y creo que el enunciado de la UNESCO es perfecto en ese tema. En cuanto a las emisoras, aquí en Panamá se le llama emisoras regionales a las comunitarias porque las emisoras nacionales tienen que usar las repetidoras para poder llegar al resto del país. Sin embargo, esas emisoras regionales, y aquí pasa algo muy, muy cómico, hay programas de radio en pueblos del interior del país que si tú pasas por ese pueblo a cierta hora, todo el mundo está escuchando el mismo programa. Aquí hay un programa muy conocido en Panamá y esto es en provincias centrales que se llama El Jurado del Pueblo y está en el área central del país. Usted pasa por esos lugares a las 4 de la tarde todos los días y usted escucha el eco del programa en todos lados. El pueblo se paraliza y todo el mundo está escuchando El Jurado del Pueblo. ¿Por qué? Porque es la plataforma para poder enterarse qué está sucediendo en esa región del país. Y sí, aunque emisoras nacionales como RPC Radio, la que yo formé parte durante muchos años, tiene programas como En Contacto con la Comunidad, donde se abren los teléfonos, las emisoras regionales tienen esa oportunidad de impactar directamente a ese segmento del mercado que necesita información específica de qué está sucediendo en su área del país. Así que sí, definitivamente las emisoras regionales cumplen un papel importante. No solamente si me voy a conectar a la emisora nacional o no, pero sí es importante mantener esa idiosincrasia y ese espejo, como digo yo, de qué sucede en esas áreas del país. Aquí internamente le estaba contando yo a don Nahum y a Eunice, Celia, a propósito de la fama y de la popularidad a través de la radio local, ¿verdad? De la radio comunitaria, la historia de Heraldo Llanes, de Sulaco. Allá en mi pueblo, Heraldo Llanes es el personaje más popular, más famoso que yo, ¿verdad? Porque bueno, es el que trabaja ahí en la radio local, en la radio comunitaria, ¿verdad? El que anda ocupado ahí de los problemas del pueblo y de estar entrevistando ahí a los paisanos. Don Nahum, en medio de toda esta evolución de la irrupción de la era digital, de los multimedios, de las redes sociales, en fin, de estos formatos duales ahora también de radio, televisión, ¿ha logrado la radio mantener esas cualidades distintivas de la radio, de lo que es la naturaleza, de lo que es, más allá del formato, la naturaleza de la radio? ¿Usted cree que las conserva todavía intactas, digamos, que la radio se ha resistido a encapsularse en estos nuevos formatos y en
influencias, digo yo, entre comillas, de la evolución misma que han tenido los medios de comunicación? Yo creo que la tecnología más bien le ha servido a la radio para apoderarse precisamente en cada uno de sus medios. Para, Selene nos puede decir, el nombre de Caracol sigue siendo preponderante en Colombia. RPC en Panamá sigue siendo RPC. XCW en México sigue siendo XCW. HRN en Honduras sigue siendo YSKL en El Salvador. YSKL en El Salvador, TGW en Guatemala, YNB en Mundial en Nicaragua. Todas esas radios, TIPG, La Voz de la Victoria, todas esas radios mantienen su nombre. ¿Y por qué lo mantienen? Porque la gente se acostumbró precisamente a escuchar la radio. La radio era su medio de comunicación favorito. Llegó la televisión, sí, una maravilla, la televisión. Llegaron otros sistemas de comunicación, sí, maravilloso. Pero la radio nunca se perdió. La radio cubrió las distancias cuando empezaron unos implementos a utilizarse, como por ejemplo la microonda para hacer comunicaciones. La microonda sirvió para que lo que pasaba en Guatemala, si había un terremoto, inmediatamente la emisora de Guatemala, la fabulosa, lo transmitía para las estaciones de radio de toda Centroamérica. ¿Para qué? Para que pudiera irse ¿cómo se llama?, en brigadas de auxilio y de tantas otras cosas que necesitaba Guatemala en ese momento. Cuando nosotros sufrimos los embates de la Francelia, del FIFI, del Michi y todo, la radio sirvió precisamente para eso. Yo creo que la radio, a pesar de todas las evoluciones tecnológicas que han habido, la radio sigue siendo la radio. Y por eso tomaba como ejemplo, y Selene lo puede decir, Caracol es Caracol. Rivadavia en Argentina es Rivadavia. W en México. Cada estación de radio en cada país sigue siendo el símbolo del éter, sigue siendo preponderante en las ondas hercianas. Bueno, sigamos entonces con el ejemplo de Selene. ¿Cómo la radio está haciendo, Selene, para mantener esa esencia, para mantener esas cualidades y que sobre todo se pueda distinguir? Porque hay muchos formatos que contemplan solo la voz, podemos decir los podcasts, entre otros, pero ¿cómo se hace, por el caso, en Colombia para que siga manteniendo esas cualidades? Su micrófono, Selene. Las cualidades de la radio, y tengo que decir, y respondiéndole a don Nahum, y ahorita Armando de pronto también nos compartirá cuál es el ejemplo de Panamá, pero es que la radio es la reina de los medios de comunicación en Colombia. Les voy a dar unas cifras y aquí sigue siendo la radio el medio de comunicación por excelencia. Revisaba ayer para este encuentro unas cifras y ustedes se van a aterrar porque yo misma me aterré. Y resulta que en Colombia se calcula somos 50 millones de habitantes. Pues cada habitante escucha en promedio el día 240 minutos de radio, es decir, 4 horas. Cada colombiano en promedio escucha 4 horas de radio al día. Eso es brutal. Le sigue la televisión, 180 minutos día. Esto quiere decir 3 horas al día. No sé si a ustedes les impacta, pero yo sabía que la radio en Colombia era, tal como nos lo dice don Nahum, Caracol y RCN Radio, que llevan 75 años y que están en nuestro cerebro ya metidos porque hemos crecido con ellos y las nuevas generaciones también, pero que un medio te tome 4 horas al día es una cosa brutal. Ahora, como muy bien lo dice don Nahum, si yo estoy con la radio, yo no tengo que parar mis actividades. Esas 4 horas se consumen de camino a mi trabajo, que con el tráfico que hay, pues eso fácilmente fue 1 hora la que se me llevó. Al regreso estoy conectada con la radio, el mediodía yo vuelvo y lo tomo. Entonces, definitivamente es increíble la influencia y la cantidad de horas que se invierten para escuchar la radio. Esto significa pues que cuando se temió que con la llegada de la televisión, la radio iba a desaparecer, les estoy ratificando que por lo menos en Colombia, y seguramente ahorita nos contará Armando qué pasa en nuestro vecino país, porque aquí estamos pegaditos, donde definitivamente 4 horas al día se escucha cada colombiano la radio en Colombia. Eso es increíble. Y eso también significa que el 99%
de los colombianos nos informamos en principio a través de la radio, teniéndolo como medio prioritario. Y cuando se dice la radio, no estoy compitiendo con lo de las redes sociales. Dentro de los medios, dijéramos, de trayectoria, es la radio. Y reitero, como lo habíamos conversado ya al principio de esta conversación, cuando uno habla de las redes sociales, no es que esté excluyendo la radio, está diciendo que las redes sociales hacen parte también de medios de credibilidad como la radio. Me comí el tiempo y sé que ahorita podemos hablar del tema del podcast, que en mi concepto no riñe con la radio, sino que la complementa. Pero Así voy a es. respetar. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la capacidad, Armando, que hoy tiene la radio? Y no estamos hablando nada más de la audiencia, de la amplitud en audiencia, de los alcances en audiencia, sino de llegar a esa audiencia a través de darle forma, a través de sus distintos formatos, a las expresiones de diversidad de un pueblo. Por eso la radio es tan amplia y por eso, más allá de la audiencia que haya caído o haya decaído, la diversidad del formato realmente permite alcanzar a las audiencias en todos sus ámbitos, desde la transmisión de un partido, desde el programa cultural, desde el programa de orientación agrícola, desde el programa de música que puede estar al aire. Es decir, los formatos son la agenda es tan amplia que sin duda hace que la radio también aquí sea la reina. Claro. Hace que aquí la radio sea la reina. Más allá de la influencia que tiene en audiencia la televisión o que pueda tener el medio impreso, sin duda, y esto lo decimos con certeza, en Honduras la radio sigue siendo la reina, porque su amplitud en cuanto a llegar a las audiencias a través de distintos tipos de programas, de distintos tipos de formatos, realmente que hace que la radio sea sin duda la reina, y esto es lo que debe estar pasando porque a través, insisto, de darle forma a las experiencias de diversidad, es que sin duda uno puede decir la radio es la reina. No sé si esta es la misma experiencia que también les ha tocado a ustedes vivir allá, los que son también personas de medios de comunicación en Panamá, Armando. No, totalmente. Creo que todos los que somos parte del medio hemos crecido escuchando la radio en casa. Creo que es parte de la cultura, de esa idiosincrasia, de esas generaciones, porque nuestros abuelos y papás tenían siempre la radio encendida para informarse, para escuchar programas como cuando yo estaba pequeño, mi abuelo o mi bisabuela escuchaban hasta Tres Patines en la radio. Y son cosas que a mí me quedaron como parte de lo que yo debía hacer cuando iba a ser adulto. Algo que mencionó Selene y que quiero reiterar para el mercado panameño: en Panamá también se escucha de 3 a 4 horas diarias la radio, y definitivamente para nosotros el prime time de la radio está en la mañana, a esta hora, entre 6, 9 de la mañana, que es ese traslado de toda la población a su puesto de trabajo. Ese es donde está la mayor cantidad de gente impactada escuchando radio. Y es allí donde las emisoras de radio, a nivel de programación, a nivel de parrilla, ponen su peso pesado, que es noticias, sus programas de vacilón, porque como bien dijeron ustedes, es parte de la cultura. Y uno, cuando va a trabajar una parrilla de programación o la grilla de programación de una emisora de radio, debe tener en cuenta todos esos aspectos culturales del país, porque no solamente quieres estar informado, también quieres entretenerte, quieres escuchar una discusión sobre algo en particular, quieres escuchar un juego de béisbol. Por lo menos en nuestro país acá tenemos una temporada de béisbol muy larga, de entre enero y mayo cada año, y es parte del panameño escuchar qué está sucediendo. Pues no solamente escucho el juego que está en el estadio principal, sino qué está pasando en el resto del país. Los juegos de fútbol, creo que al final también se conectan. Nos conectamos en la radio a través del deporte, a través de las noticias, a través de la música, por supuesto, música popular, todo tipo de música. Y lo bueno de la radio, y que sea tan heterogénea, es que uno puede escoger su contenido. Quizás no quiero escuchar noticias todo el tiempo, pero busco una emisora que vaya más de acuerdo a mis gustos musicales, y por supuesto que las vas a encontrar, porque yo creciendo escuchaba a mi abuela, y lo repito, era parte de mi crianza, escuchaba su emisora de noticias, justo era RPC Radio, que luego, muchos años luego llegué a trabajar allí, pero yo escuchaba mis otras emisoras. Entonces, si al final tienes varios formatos o varias emisoras en categorías
musicales diferentes que apelan a diferentes tipos de público, y eso es un reflejo de todos los gustos, de esa diversidad cultural que tenemos como ciudadanos o como población, ¿no? La radio y su influyente papel en el desarrollo de las sociedades es el tema que abordamos hoy en Foros HRN y TSI. Vamos a una rápida pausa, pero enseguida regresamos. TSI, la evolución de la radio sin duda que se ha enmarcado en la capacidad que ha tenido de ir sobre la marcha, por ejemplo, posibilitando, permitiendo transmitir desde cualquier lado. Transmitir desde cualquier lado. La historia y el empoderamiento de la radio en Honduras no se puede explicar sin, por ejemplo, la capacidad que tuvo en esa evolución de hacer la primera transmisión de un partido de fútbol. Sí. Don Nahum, ¿usted recuerda esa? Sí, la radio en el deporte ha tenido una presencia increíble. En el caso de Honduras, desde el año de 1935, cuando recién fundada la HRN, tenía 2 años, se hizo la primera transmisión a control remoto de un juego entre el Orión de Costa Rica y el Motagua de Honduras en una cancha de tierra, San Felipe. Ahí se montó una especie de cabina donde Manuel Bonilla R., con su operador Natanael López Fuentes, hicieron la primera transmisión de un partido de fútbol en 1935. Y de ahí la HRN fue realizando una serie de transmisiones a control remoto. El control remoto eran líneas telefónicas que se utilizaban para la comunicación, no había otro tipo de enlace. Pero también lo que nos venía de afuera a través de la radio. Aquí la gente pasaba enamorada, por ejemplo, de una serie mundial que era transmitida desde diferentes lugares de Estados Unidos en la voz de Bob Canel, que era un gran narrador dominicano. Y la gente pasaba prendida en la radio escuchando los juegos de béisbol. Te estoy hablando de los años 50. O sea que la radio siempre ha sido preponderante en todos los aspectos. El desarrollo de las comunicaciones y el desarrollo del país como tal. Sí. Y el deporte tuvo incidencia en la radio. Claro que no sí. se puede hablar de radio tampoco si no hablamos de deporte. Así es. Por ejemplo, es el caso de HRN. Selene, usted quería agregar ya en la recta final de este programa de hoy, usted quería agregar algo acerca de los podcasts, pero como por esos podcasts dentro del contenido que ofrece la radio, ¿le da lugar a que la radio tenga horarios prime, por ejemplo? Mira, los podcasts rápidamente son una nueva manera de adquirir el contenido radial. O sea, existen muchos independientes y muchos podcasts independientes, pero lo que confirman las estadísticas es que los podcasts que mayor audiencia tienen son los podcasts hijos de la radio. Entonces, es como la manera de yo poder acceder a ese contenido que no lo pude escuchar en vivo y que ahora a través del podcast lo puedo escuchar. Y muchas de las personas de la radio, de las voces de la radio famosas, hoy por hoy tienen su podcast para ampliar la información o para opinar de la información. Entonces, los podcasts es como un desarrollo adicional de tecnología que nunca será enemigo de la radio, sino que por el contrario viene a complementar la radio. La pregunta tocaba con ese Eunice o me fui por las ramas queriendo responder lo de la radio, que además un paréntesis, como el tiempo se me va acabando y veo que ahí me va quedando 1:44, resulta que la gente va a fútbol y escucha el radiecito, o sea, que no solamente está viendo el partido, sino que quiere escuchar la transmisión radial. La dependencia con la radio es brutal. Si me faltó algo, ya mismo les complemento. Dime, Eunice, que me fui por los podcasts. No, está muy bien. Hablábamos de los horarios prime que tiene la radio, que decía usted que los podcasts son unos. Perdón, el horario prime yo creo que es cualquiera, porque es que uno se levanta y automáticamente prende la radio y yo creo que sí, como en todo medio de comunicación, obviamente se tienen las mañanas 4 de la mañana, el mediodía vuelve a ser muy potente y después, así como con la chicharra, obviamente las emisiones del mediodía son enormes y en la chicharra nos volvemos a conectar a partir ya de las 5 de la tarde para tener el regreso a casa. Entonces, el prime de la radio yo creo que es 24 horas porque si una noticia ocurre, yo busco la radio para que la radio me informe de inmediato. Entonces, el prime es ya. Bueno, sin duda que como lo reseñaba Don Nahum, esa primera transmisión en directo en 1935,
solo pone en evidencia cómo a través de la tecnología, no solamente la radio evolucionó en Honduras, sino que también contribuyó a mantenernos prácticamente a la vanguardia en el desarrollo. Así es. Es decir, aquí refuerza lo que decía Armando, que la radio es un medio que permanece y que la tecnología ha venido a fortalecerlo. Armando. Así es, yo creo que es importante reiterar, y yo que trabajé también en la industria de periódicos, vamos a decir, la gente le tenía un miedo al tema digital. Sin embargo, ha sido cuestión de complementar los medios y la radio sigue estando dentro de los 5 medios más importantes a nivel de compra comercial, ese mix de marketing que los clientes necesitan para poder llegarle a su audiencia. Así que comercialmente también la radio es muy importante, no solamente a nivel de contenido, porque también tenemos estos picos de audiencia, mañana, tarde y noche. Sin embargo, es que importante ver cómo complementamos los contenidos regulares con los contenidos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, a través de los podcasts, porque quizás si esta entrevista yo en vivo no la puedo terminar con Selene, yo invito a mi gente a que la pueda escuchar completa, quizás en el clip que tengo en mi página web o en mi red social. Entonces, sí hay forma de ir trabajando esas oportunidades adicionales para darle vida al contenido de radio, para crear ese on demand, esa demanda para cuando yo pueda escucharlo y poder seguir ese acompañamiento que ya tiene la radio, que te acompaña en las mañanas cuando te levantas, cuando vas hacia el trabajo y cuando regresas a la casa. Muy bien. Nuestra última pausa aquí en Foros HRN-TSI. Don Naún, ¿qué es lo que debe seguir haciendo la radio para no perder su sentido de emisión? La radio debe mantener siempre su responsabilidad, en el caso de las noticias, responsabilidad, seriedad y objetividad. En el caso de cultura, con la música y con otros, mantener siempre el entretenimiento como parte esencial para la sociedad donde se está desarrollando. Yo creo que eso es la función de la radio. Bueno, don Naún, aquí hay un espacio breve para que usted nos pueda exponer, por favor, estas fotografías que dijo que quería enseñarlas. Así, esa es En Ondas de Honduras, que es el libro que hemos escrito sobre la historia de la radio. Ahí tenemos 2 fotos históricas, una de ellas, la de parte superior, cuando estamos entrevistando en 1956 al presidente del Congreso Nacional, el abogado Rodas Alvarado. Ahí se encuentra también el abogado Andrés Alvarado Puerto, Miguel Alfonso Cubero de Acosta y Roberto Perdomo Paredes. Y en la parte de abajo es una fotografía que se guarda precisamente con la participación de doña Rosario de Ferrari en los estudios de la HRN, en la entrega de uno de los premios de aquel entonces, en 1958. Muchas gracias, don Naún. Este es el libro Ondas de Honduras. Muy bien. Armando, para finalizar, a su criterio, ¿qué es lo que debe de seguir haciendo la radio para mantener su sitial y no perder su sentido de emisión? La radio debe ser fiel a sus pilares, definitivamente, que es mantener esa credibilidad, esa objetividad, como dijo don Naum. Creo que es lo más importante, saber cuál es nuestra función como medio de poder llegar e impactar, no solamente a nivel informativo, sino de entretenimiento, y también tener esa responsabilidad de educar, no solamente en momentos críticos de lo que vivimos como república, como sociedad, sino también en ese día a día, y que sea un reflejo de que nosotros a través de la radio podemos también mejorar la calidad de vida o la calidad de criterio de nuestra ciudadanía. Y eso es muy, muy importante. Y por supuesto no olvidar que nos debemos complementar con las nuevas tecnologías y no tenerle miedo a esa parte de las redes sociales, sino poder integrarnos de una manera, voy a decir, orgánica, para poder impactar a mucha más gente y que se conozca más la misión de la radio. Selene, ¿qué nos recomendarías a los radiodifusores, a los que hacemos radio en Honduras, para mantener el encanto por la radio? Necesitamos que nos sigas ayudando aquí con programas de entretenimiento que siguen encantando la radio, como La Chicharra, lo mencionabas. Yo creo que no hay consejos para la HRN porque es el papá. Tiene 90 años de existencia. Un abrazo, unas felicitaciones. Mis recomendaciones son para la audiencia. ¿Saben qué? La información se busca en los medios con trayectoria, porque los medios con trayectoria quieren informar con seriedad. Y cuando se equivocan, nuevamente validan, afirman y ratifican.
En cambio, quienes están en las fake news lo que quieren es la confusión y lo que quieren es llevar mensajes equivocados. ¿Quién en redes sociales rectifica? Ninguno. En cambio, los medios de trayectoria sí. Así que yo quiero simplemente finalizar con estos 90 años enormes que nos llena el corazón de alegría y con una invitación para que en Honduras sepan que no hay que buscar en otro lado, sino que ahí están las redes sociales y las voces que ustedes les acompañan durante las 24 horas del día, llevándoles la información, la educación y el entretenimiento. El papel de la radio es influyente, significativo y además necesario para el desarrollo de las sociedades. Otra de las conclusiones que han llegado nuestros entrevistados es que a pesar de los años nadie ha podido apagar el sentido de aquella frase de Orson Welles que reza lo siguiente: la radio es la pantalla más grande del mundo. Esto es así porque la radio hace posible las imágenes auditivas. Los expertos coinciden en que la radio es magia, la radio nos habla, a partir de ahí nuestra imaginación arranca un camino mágico en la intención de contar y proyectar historias de diversa índole e intensidad. Así lo afirman otros apasionados de este medio de comunicación. Don Nahum Valladares, exgerente de Emisoras Unidas, ha dicho que la radio es apasionante, es la maravilla del siglo XX en ese viaje que hemos hecho por la historia desde 1920, cuando sale al aire la primera estación en el mundo. Valladares ha destacado que en 1928 surge la primera voz en radio, la de don Rafael Ferrari, fundador de HRN en 1933. La radio ha sido el medio de comunicación penetrante en todos los países del mundo. También ha contribuido a sembrar amistades radiofónicas, ha permitido conocer las experiencias de cada país a través de enlaces culturales. Desde Colombia, la periodista y creadora de contenidos Selene Botero ha recalcado que la radio cumple un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades porque transmite información a la vez que educa y entretiene. La radio, gracias a cualidades de la inmediatez, ha tenido lazos para que la sociedad sea escuchada de primera mano en las instancias gubernamentales. Botero ha subrayado igualmente que si bien somos cautivos de las redes sociales, las audiencias saben cuáles son los medios creíbles, incluidas las nuevas generaciones. En la emisión de hoy de Foros HRN TSI hemos contado con la participación de Armando Carrasco, asesor comercial en Panamá. En su criterio, la radio es la interconexión entre las regiones urbanas y las zonas alejadas. Genera la compañía que no logran otros medios de comunicación. Algo importante ha señalado Carrasco: la radio también contribuye al sostenimiento de la democracia. Nuestros invitados han coincidido en algo: la radio es un espejo de lo que ocurre en el país. Por tanto, es importante que mantengan su independencia y su credibilidad. Hay que mantener la discusión de los problemas de nuestros países en la radio, pero también promover nuestra idiosincrasia e identidad. Más que ver a las redes sociales como una competencia, la radio debe considerar estas plataformas como un complemento. La radio en nuestros países ha extendido su influencia a través de las estaciones comunitarias o regionales que hoy día cumplen una función esencial, tal como nos lo ha resumido, que también es una mujer de radio, Jessica Regina Mas. Y finalmente, la radio sigue manteniendo su perfil, su naturaleza y su esencia. Es la maravilla de ayer, de hoy y de mañana. ¿Qué programa? Nos vamos más encantados con la radio y con nuestros panelistas que hoy sin duda han contribuido a que sigamos encantados por la radio. Don Nahum, qué gusto haber estado de nuevo con usted, nuestro maestro, nuestro hombre de radio, a quien saludábamos también al inicio, a uno de los hombres de radio que sin duda vamos a recordar por mucho tiempo, don Manuel Villeda Toledo, a Selene y a Armando también en Panamá. Pero sobre todo gracias a los oyentes, al teleauditorio que también está pendiente de este programa especial correspondiente al mes de la radio, sobre todo a este equipo de producción que nos ha permitido estar en vivo y en directo, como decimos también los hombres y mujeres de radio. Gracias. Y seguiremos celebrando todos los años a la radio. Bendiciones a todos.